Buenas noches, vamos a nuestra segunda edición del espacio La economía de Nicaragua en 10 minutos. Antes de abordar el tema que tenemos preparado para hoy, quisiera agradecer, de verdad agradecer muchísimo la acogida que ha tenido este espacio en su primera edición. Siempre vamos a estar esmerándonos en presentar temas comprensibles para la inmensa mayoría de la población, de apariencia complicada, de apariencia que son temas macro, pero sobre todo tratando de demostrar cómo es que se relacionan con la vida cotidiana de cada familia nicaragüense. Aquí vamos a tener un caso de esos. Vamos a hablar de la deuda externa de Nicaragua. Alguien se podría preguntar, ¿y qué tiene que ver la deuda externa con mi trabajo, con mi salario, con mis condiciones de vida? No lo parece, pero la deuda externa está relacionada directamente, aunque no se vea, con los frijoles que llegan a una mesa o que no llegan, con el empleo que se tiene o que no se tiene, con el salario que se tiene o que no se tiene. Y van a ver cómo esto. El Banco Central publicó hace pocos días su informe de deuda externa correspondiente al tercer trimestre del 2021. Es decir, cómo estábamos a septiembre del 2021. Y la cifra que presentó el Banco Central es de 14.300 millones de dólares. Esa es la deuda externa de Nicaragua. 14.300 millones de dólares. Si lo dividimos entre la población nicaragüense, 6.500.000 nicaragüenses, eso nos da que en términos de deuda externa, cada nicaragüense al nacer, nace con una deuda de $2.200. Pero bueno, esos son números. La pregunta es si ese es solamente un problema del gobierno o si ese es un problema para la sociedad nicaragüense. Primero aclaremos que la deuda externa, que es la deuda que se tiene con instituciones multilaterales financieras, con bancos internacionales, con empresas internacionales y con países, es de dos tipos. Una es la deuda del Estado, se le llama deuda pública, y la otra es la deuda privada, que es de empresas, bancos, etc. La mayor proporción de la deuda externa es la deuda pública. 7.600 millones de dólares debe al exterior el Estado nicaragüense. Y la deuda privada es de 6.700. Pero debemos ponerle atención a estos 6.700 millones de dólares de la deuda privada. ¿Por qué? Porque la mayor parte de esta deuda que aparece como privada es la deuda que contrajo Ortega como empresario con Venezuela. Recordemos que Ortega se apropió de más de 5.000 millones de dólares de la cooperación venezolana y eso forma parte de la deuda externa de Nicaragua. Ahora, ¿cómo afecta la deuda externa a las familias o a las empresas? Esto es como en una familia. Si usted está endeudado y sigue endeudándose, pues tiene que pagar esa deuda. Y como su deuda va creciendo, los abonos van creciendo. Y en consecuencia, al crecer los abonos, le queda menos para los otros gastos de su familia. Pues esto es lo que ha ocurrido. La deuda ha venido creciendo año con año
y con ello también ha venido creciendo los abonos de la deuda. En el lenguaje que se utiliza se habla servicio de la deuda. ¿Saben cuánto se pagó en servicio de la deuda el año 2020? 350 millones de dólares. En el 2021 se va a pagar más. ¿Y de dónde sale ese pago? Pues aunque no lo parezca, sale de los bolsillos de los nicaragüenses. Porque esos abonos, en este caso estamos hablando de la deuda pública, salen del presupuesto. ¿Y cómo es que se alimenta el presupuesto? De los impuestos que pagan los nicaragüenses. Pero no solo los que pagan impuestos sobre la renta. Hasta los más pobres, si compran una Coca-Cola, si compran una camisa, si compran un par de zapatos, allí va metido el impuesto con el que se alimenta, son los ingresos del presupuesto. Pues bien, del presupuesto es que sale el pago del servicio de la deuda. Como decíamos, 350 millones de dólares en el 2020. Como va creciendo el pago de la deuda, igual que ocurre en una familia, los otros gastos se van reduciendo para poder pagar el servicio de la deuda. Y vamos a poner un ejemplo concreto. A los trabajadores del Estado, año con año, se le ajustaba el salario 5% desde la época de Bolaños para compensar la pérdida de valor del Córdoba, para compensar la pérdida de valor de los salarios a causa del aumento de los precios. Pues el gobierno de Ortega hizo charanga y ahí están con su propaganda de que a los trabajadores del Estado se les ajustó el salario en 3%, cuando ya hemos visto que el costo de la canasta básica solo en la parte de alimentos aumentó en 15%. Entonces ya de entrada, si a usted le ajustaron el salario en 3% y los alimentos crecieron en 15%, ya va perdiendo. Entonces, ¿por qué el gobierno solamente da el 3%? Porque tiene que reducir los gastos para poder pagar la deuda externa. Y estaría bien que un país se endeudara si eso va a significar mejorar la calidad de la educación, si eso va a significar mejorar la tecnología, la productividad del aparato productivo, si eso va a significar modernizar la economía del país. Pero nada, prácticamente esa deuda ha sido como agua en las manos. Otro efecto que tiene la deuda es que los prestamistas están atentos en cada país cómo va creciendo la deuda y cómo va creciendo la capacidad de pago. Y entonces cada crédito que dan adicional le elevan la tasa de interés. Entonces, si un banco nacional recibe un crédito de un banco transnacional, con este monto de la deuda la tasa de interés es mayor. En consecuencia, la tasa que cobra a las empresas es mayor. En consecuencia, los costos de producción de las empresas son mayores y en consecuencia se ven obligados a elevar los precios de los productos que venden o de los servicios que también venden. Podríamos dar otros ejemplos, pero terminamos diciendo o recordando cuál era el monto de la deuda externa cuando Ortega llegó en el 2007. 3.400 millones de dólares era la deuda externa pública cuando llegó Ortega. Ahora ya sabemos cuánto es la deuda con la que nos tiene enjaranados, como decimos en buen nicaragüense, el monarca de la economía cristiana, socialista y solidaria. Que tengan buenas noches y ojalá y no se acuesten pensando en esos $2.200 que cada nicaragüense al nacer la trae ya sobre su espalda. Buenas noches.